¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si el momento más vergonzoso de una vida no fuera el final, sino en realidad un nuevo comienzo? A veces una caída, una de esas que nos humillan, puede ser justo la chispa que enciende una revelación. Y de eso se trata este análisis, de ver cómo un fracaso puede llevarnos a una verdad que nos libera, usando historias de una tradición con más de 2000 años de antigüedad. Para empezar, viajemos a la España del siglo XII. Ahí nos encontramos con nuestro protagonista, San Pedro González Telmo, un joven noble, muy apuesto y, según cuentan las fuentes, increíblemente arrogante. Resulta que su tío, que era el obispo, le acababa de regalar un puestazo en la iglesia. Un cargo que, seamos sinceros, no se ganó por mérito, sino por pura influencia. Así que para celebrar, y claro, para que todo el mundo lo viera, decide armar un desfile por la ciudad montado en un caballo espectacular. Quería que todos vieran su nueva gloria. Y aquí es donde la historia da un giro total. Justo en medio de la plaza, con toda la gente aplaudiéndole, el caballo se espanta, se levanta en dos patas y ¡pum!, lo tira de cabeza a un charco de lodo pestilente. En un segundo, los aplausos se convirtieron en carcajadas y burlas. Una humillación pública. Y ese momento lo cambió todo. Aquí se ve clarísimo. A la izquierda, antes de la caída, un noble vanidoso con su alto cargo buscando la gloria. A la derecha, después, se convirtió en un fraile dominico, un predicador entregado a los pobres. Es que esa humillación fue tan, pero tan profunda que la caída en el lodo fue, paradójicamente, su salvación. Esta historia de San Telmo nos sirve para ilustrar una idea central de esta tradición, esa elección fundamental que enfrentamos constantemente entre vivir en la verdad, a la luz, o escondernos en las sombras. Esta disyuntiva, esta elección entre luz y oscuridad, se resume de manera increíble en lo que a veces se conoce como el Evangelio en miniatura. Es un solo versículo que prácticamente encapsula toda una visión del mundo. Y aquí lo tenemos. Ojo, que la fuente resalta algo clave. El mensaje central es de amor y salvación, no de condenación. Se presenta como una oferta, una oportunidad de vida, no como una amenaza. Entonces, aquí está el punto crucial. El concepto de juicio se entiende de otra manera. No se trata de un castigo divino que cae del cielo, sino de una preferencia, una elección personal. Es la acción de escoger esconderse en lugar de vivir a la luz. Y este versículo lo deja todavía más claro. Esa preferencia por la oscuridad está directamente conectada con el deseo de mantener ciertas cosas ocultas, lejos de la vista de los demás y, a veces, hasta de uno mismo. Ahora, para entender mejor esto de la liberación, vamos a otra historia, esta del libro de los Hechos. Aquí, el escape de la oscuridad es mucho más literal y, la verdad, bastante dramático. Es que es una escena de película. Los apóstoles están en lo que hoy llamaríamos una cárcel de máxima seguridad. Y en plena noche, una fuerza divina simplemente abre las puertas. Lo más loco es que cuando llegan los guardias, por fuera todo está cerrado, intacto, pero por dentro no hay nadie. Es como decir que ninguna cerradura puede detener a quien está destinado a la luz. Y aquí es donde estas historias tan antiguas conectan con experiencias psicológicas muy modernas, muy de nuestro día a día. Porque la idea de estar atrapado no siempre tiene que ver con barrotes de hierro. Estas son las prisiones de hoy, según la fuente. El resentimiento que no se suelta, una adicción que se esconde, la depresión que paraliza. Son celdas cuyas puertas, si lo pensamos, están abiertas. La salida existe, pero muchas veces se elige quedarse adentro, ya sea por miedo, por costumbre o por vergüenza. La fuente usa una analogía súper potente y muy directa para explicar por qué se elige la oscuridad. Es ese instinto de esconderse, de no querer que las propias acciones queden expuestas, exactamente como los insectos que corren a buscar una grieta en cuanto se enciende la luz. Y esto lo podemos llevar a ejemplos súper concretos. Ese miedo constante, esa ansiedad de que alguien agarre el celular y revise algo, o vea los estados de cuenta. Bueno, eso es descrito como un síntoma clarísimo de estar viviendo en una de estas prisiones autoimpuestas. Todo esto nos lleva a la conclusión, al mensaje central de estas historias.
El camino a la libertad, aunque casi siempre es difícil, pasa inevitablemente por aceptar y abrazar la luz. El mensaje que une todo es este. La exposición inicial duele. Claro que duele. Es la caída en el lodo, es la vergüenza de que un secreto salga. Pero ese dolor del principio es, precisamente, lo que abre el camino a una paz y a una libertad auténticas, porque ya no hay nada que esconder. Y con esto cerramos, con una pregunta para reflexionar que nos regresa a la historia del inicio. ¿Qué tal si esos momentos que vemos como nuestros peores fracasos no son el final? Quizás, solo quizás, son en realidad una puerta que se abre, una invitación inesperada para dejar la oscuridad y empezar a caminar hacia la luz.